Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar con el primero de los temas del día de la fecha, que es la misión diplomática. Para eso vamos a compartir una pantalla, que es esta. Bien. Fíjense, chicos, que alguno tiene el micrófono abierto. Fíjense de cerrar los micrófonos. Ahí está. Vamos a correr esto por acá. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de la misión diplomática. La misión diplomática. Respecto de esto, ustedes ya tienen un material que yo les envié, que la verdad que es bastante concreto, conciso, está bastante bien. Acá vamos a ampliar algunos temas para completar un poco esta unidad, ¿no? Lo primero que vamos a destacar es qué es esto del término misión, ¿no? ¿Qué se entiende por misión? Misión, nosotros tenemos que irnos de este curso, cuando hablamos de misión diplomática, sabiendo que este término es utilizado de manera general para referirse a cualquier tipo de representación oficial de un Estado fuera de sus fronteras, ¿no? Y esta representación va a ser permanente o temporal. La expresión misión diplomática, en carácter estricto, se relaciona con la representación permanente, ¿no? También llamada ordinaria. Esta representación puede ser ante otro Estado, pero recuerden cuando vimos Naciones Unidas, también puede ser ante una organización, ¿no? de índole internacional. Y por eso hay que distinguir la misión diplomática de la misión especial o extraordinaria, ¿no? que es aquella enviada a negociar materias concretas, ¿no? y determinadas, o asistir a un acto solemne, ¿no? como puede ser, por ejemplo, la toma de posesión de un jefe de Estado, ¿no? y estas últimas se conocen con el nombre de delegaciones y tienen carácter temporal, ¿no? Las funciones de la misión diplomática, bueno, se encuentran reguladas a través de un triple nexo normativo, ¿no? Y esto me viene a la mente Irene, que siempre me ha preguntado el aspecto legal. Hay un triple plexo normativo en este tipo de relaciones que se vinculan. Primero con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, pero por otro lado con el derecho del Estado que envía a la misión y el derecho del Estado en donde esa misión se va a afincar, ¿no? Así que es un triple juego de normas. Y también, bueno, tenemos que decir que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas vino de alguna manera a codificar, ¿no? lo que era la costumbre vigente en esta materia de derecho internacional público y que es aplicable a la diplomacia, ¿no? Permanente entre los estados y reglamenta la misión, ¿no? como órgano institucional, además de los agentes diplomáticos que la integran. Tipos de misión, bueno, a la misión que nosotros referimos recién como permanente y ordinaria es a la que llamamos embajada, ¿no? Y quien encabeza la misión, por supuesto, va a ser el embajador, ¿no? También tenemos otras misiones, como por ejemplo las Naciones Unidas, ¿no? u otros organismos internacionales, que también son conocidas como misiones permanentes, sencillamente se llaman misiones permanentes, y el jefe de la misión se conoce con el nombre de representante permanente, ¿no? que por lo general posee el rango de embajador. Y una misión también puede ser la Santa Sede, ¿no? y se llama nunciatura, ¿no? nunciatura. Y es encabezada, como ya sabemos, por lo que hemos visto, por el nuncio apostólico. Las misiones ordinarias, ¿no? solían clasificarse antes en embajadas o legaciones, ¿no? Los legados es un concepto romano que se aplicó mucho y se utilizó mucho hasta mediados del siglo XX, esto de las legaciones. Ustedes pueden llegar a ver en algún texto lo del legado, para referirse a una representación diplomática de menor nivel, ¿no? Pero este término la verdad que ya ha caído en desuetudo, o sea, no se usa más, ¿no? esto de los legados.
el origen de la misión diplomática. Bueno, una misión diplomática, y en esto permítanme hacer este paréntesis, nosotros ya sabemos bien qué es una misión diplomática y qué es una embajada y qué es un consulado, ¿no? En este sentido, entonces, la misión diplomática va a tener su origen en el pacto que se hace previo por parte de dos estados, ¿no? Uno que va a recibir el nombre de estado acreditante, el otro va a ser el estado receptor. El artículo 15 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que los estados deben acordar la clase de los jefes de misión, ¿no? Estilándose en la práctica una idéntica categoría para ambos, sin que ello, por supuesto, pueda permanecer inmutable, ¿no? En lo que respecta a la sede de la misión, este también es un tema interesante, dado que, bueno, son el canal de comunicación habitual entre los estados, es normal que se establezcan ¿en dónde? En la ciudad desde la que se gobierna el estado receptor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil podría ser Brasilia, ¿no? Esto sería lo normal. Pero no es, digamos, obligatorio. Puede también estar en otras ciudades que no sean la capital del estado. Y de hecho, en el caso de Brasilia, bueno, hay un cupo bastante limitado para el establecimiento de sedes diplomáticas, ¿no? Y pueden encontrarse tal vez en otras ciudades. Es muy importante tratar, cuando uno trata el tema de embajadas, el tema vinculado a los locales, ¿no? La sede de la embajada. Materialmente hablando, bueno, el artículo primero, inciso I de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, entiende por locales de la misión, ¿no? Los edificios o los inmuebles y oficinas que integran este inmueble, ¿no? Incluyendo además la residencia del jefe de misión, o sea, el embajador, así como el terreno que pueda ser destinado al servicio de estos edificios o de parte de ellos, ¿no? Es decir, que los locales de la misión comprenden todas aquellas oficinas que forman parte de lo que se denomina internacionalmente como la Cancillería, ¿no? Así como también la residencia del embajador. La afectación como locales de misión es independiente de quien detente la titularidad o propiedad del bien inmueble afectado, ¿no? No es necesario que ese inmueble sea de propiedad del Estado que envía, lo puede alquilar, se lo pueden prestar, se lo pueden, ¿no? No es necesario, pero una vez que ha sido afectado como local para una misión oficial, una misión diplomática, por supuesto, va a tener toda esta serie de privilegios, ¿no? Profesor, Sí. hay algo que no llego a entender. Usted habla de Cancillería como un sinónimo de embajada. Sí. ¿Es un sinónimo o hay alguna No, diferencia? internacionalmente se la conoce así. A lo que tenga que ver con las relaciones exteriores que lleva adelante el Estado, se lo conoce con el nombre de la Cancillería, ¿no? Bueno, Es un sinónimo, es más coloquial. Y hay que tener en cuenta que acá talla mucho la costumbre, ¿no? La costumbre. Y depende de cada ordenamiento en particular, por ahí cómo se lo refiera. Pero normalmente se habla de Cancillería, ¿no? sería el Estado receptor en ese caso. Claro, no, el estado receptor sería donde se afinca, ¿no? La Exactamente, la Cancillería. oficina de la Cancillería, exactamente, exactamente. Ahora vamos a ver la estructura de la misión, ¿no? La estructura de la misión. Esto depende del grado e intensidad de las relaciones bilaterales que cada gobierno estime convenientes, ¿no? No hay una regla escrita en este sentido, válido para todas las relaciones, y si bien cada Estado estructura discrecionalmente sus misiones en el exterior, ¿no? Estas suelen contar con una organización tipo, ¿no? Determinada por las áreas que son generalmente aceptadas por todos los estados en la práctica, ¿no? Acá también rige la costumbre internacional. Las misiones diplomáticas, por supuesto estamos hablando de las embajadas, están a cargo de un jefe de misión, que es el embajador, ¿no? Por debajo de este se encuentra el jefe de Cancillería, que es el funcionario de más alto rango de la misión, y que es el responsable de la dirección general de los asuntos de la embajada. Nosotros en unos minutos vamos a ver
cómo son esos rangos, ¿no? Un poquito más diferenciado para lo que tiene que ver con las normas del derecho argentino, ¿no? No así serán similares para otro país. ¿Qué más tenemos? Estructura de la misión. Bien, estructura de la misión. La embajada se encuentra dividida en secciones o departamentos, ¿no? Esto lo pueden ver en la filmina. Tenemos la sección política, es el área más tradicional, ¿no? Más antigua de una embajada, y que se encuentra a cargo de ¿qué? De los temas que van a ser más sensibles para las relaciones bilaterales, ¿no? Entre la política interna y externa de los estados, ¿no? Que establecen esta relación bilateral. También tenemos una sección económica, comercial, ¿no? Este es un sector que, por supuesto, ha cobrado mucha importancia a lo largo del tiempo porque viene siendo una herramienta muy útil para ¿qué? Para el intercambio comercial, ¿no? En estas cuestiones vinculadas a la balanza de pagos entre exportaciones e importaciones, ¿no? Y depende de quiénes sean los países que establecen esta relación bilateral para tomarle el peso de la importancia que puede tener esta sección, ¿no? También tenemos Sí. una... Sí, La pregunta que viene es, la embajada, obviamente lo mantiene el Estado, tiene digamos, ¿cómo se llamaría? Un presupuesto sí. aparte para ello. Ahora te lo digo, ahí te lo digo, Irene. Mirá, también tenemos la sección de prensa y difusión, que es el área encargada, como su nombre lo dice, de dar a conocer las posiciones nacionales en ese otro país. La sección cultural, que es la encargada de la difusión, ¿no? De la cultura del país, de sus autores y demás. También hay una sección de defensa en casi todas las embajadas, que está a cargo del personal de las Fuerzas Armadas, ¿no? O similar, de seguridad del país. Tenemos sección consular, y este es un hecho interesante, la sección consular. Nosotros vimos por un lado embajadas y por otro lado vimos consulados, ¿no? Nosotros podemos tener un país que en otro país tiene una embajada y un consulado general, e incluso un consulado honorario. Pero también tenemos situaciones en donde ese país solamente tiene una embajada y no tiene un consulado general, pero dentro de la embajada tiene una sección consular, como es el caso de la Embajada de Alemania en la Argentina, ¿no? Ellos tienen una sección consular. Por supuesto, como les comento, es para aquellos casos en donde no existe una representación consular en la capital del Estado que lo recibe, ¿no? Y el Estado acreditante tiene el derecho a que su misión diplomática desempeñe simultáneamente funciones consulares, ¿no? Esto queda claro. Nosotros ya sabemos cuáles son las funciones de una embajada, cuáles son las funciones de un consulado. Bueno, en este caso podemos tener una embajada que tiene una sección consular, ¿no? Como un apéndice de esa embajada, pero depende de la embajada. Y acá viene lo que nos preguntaba Irene, ¿no? La sección administrativa y contable. Como ustedes saben, ¿no? El presupuesto del Estado se aprueba por una ley del Congreso a propuesta del Ministerio de Economía, ¿no? Sale una ley del Congreso, que es la ley de presupuesto, y a principio de año el jefe de gabinete de ministros, como lo dice la Constitución, es el que está a cargo de distribuir ese presupuesto, que está conformado básicamente por el Tesoro Nacional y por los ingresos, ¿no? Menos los egresos que tenga ese Estado. Es una gran cuenta en donde deben estar previstos los sueldos del ministro, los sueldos del jefe de compras de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como de los asesores de un congreso, como también los fondos que se necesite para la manutención de una misión de este tipo, ¿no? Como existe una sección administrativa y contable, ¿no? Esta sección se va a encontrar a cargo de administrar el presupuesto asignado por el Estado a la misión. Y como ustedes seguramente saben, el jefe de gabinete, cuando desagrega los fondos que fueron aprobados por el Congreso, ¿no? Lo hace por partidas. Entonces, la plata con la cual se mantiene esta embajada es producto de las partidas presupuestarias asignadas, ¿no? A esta representación. Después tenemos
una sección que para ustedes es muy importante, sobre todo por su incumbencia, que es la sección vinculada a ceremonial y protocolo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el área que es el responsable de atender todos los actos de carácter tanto oficial como no oficial, ¿no? Que vincula a celebraciones, el festejo de fechas patrias, fiestas nacionales, condecoraciones, conmemoraciones, múltiples eventos sociales, ¿no? Premios, no es taxativo esto, y que deben ser desempeñadas, ¿no? Por personal idóneo, personal diplomático, que va a tener estatus de personal diplomático idóneo, que está capacitado específicamente a dichos fines, ¿no? De todas estas secciones. Profesor, Sí, sí, Charlie. eso lo elige el embajador. Hay una dirección de ceremonial dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y hay una carrera, hay un cursus honorum, ¿no? Por esto. Es un empleado del Estado. Es un empleado del Estado. Puede, digamos, el embajador elegir, decidir, pero tiene que estar dentro de la carrera administrativa, ¿no? O sea que no puede ser una persona que viene de fuera, ¿no? A incorporarse al servicio diplomático. Pero sí O sea, tiene ¿se que ser. refiere que tiene que estar dentro del marco tanto provincial o municipal? ¿O no puede No, ser tiene, del área tiene, privada? tiene que estar dentro de la carrera administrativa del servicio diplomático. O sea, tiene que ser, dicho en otros términos, vamos a posicionarlo esto así, ¿no? Cuando nosotros hablamos de embajadas y hablamos de este tipo de relaciones exteriores, hablamos de competencias federales que están a cargo de la nación, ¿no? Entonces, aquellas personas designadas en el marco de una embajada serán aquellos que sean agentes, ¿no? Funcionarios públicos con esa incumbencia en el marco del régimen de empleo público del Estado Nacional. Por ejemplo, profesor, Sí, ¿puedes comentar? Por ejemplo, yo cuando estudié francés en el profesorado, teníamos que ir a la embajada, a la parte, digamos, cultural. Entonces, ¿a la embajada de dónde, María de Isabel? Francia, a la Bueno, embajada de Francia. Y espero que así me veo, porque tengo mucho calor, si no, no, María Isabel, te hago una pregunta. A sí. ver, antes que me digas nada. ¿Qué normas van a regir esas relaciones dentro del ámbito de la Embajada de Francia? Y de la de Francia. Exactamente. Y La de Francia Francia. podrá hacer lo que quiera con, digamos, con sus Sí, agentes sí. diplomáticos, ¿no? Sí. Claro, entonces teníamos, por ejemplo, teníamos que ir a investigar sobre un tema a la biblioteca, porque tienen biblioteca, videoteca, o sea, teatro, o sea, preparan teatro, de todo, ¿no? Dentro de la embajada, en esa parte cultural. Y entonces te podías encontrar a veces con una chica que atendía la biblioteca, que era francesa, y la mandaban para que aprenda el idioma castellano. O el Mal hijo hecho, pero bueno. de alguien, de una persona que para no hacer el servicio militar en Francia, lo mandaban a hacer un trabajo, a trabajar en la embajada. Y después volvían, después de un tiempo volvían todos a Francia. Profe, Sí, Irene. pregunto, ¿de qué depende? O sea, a ver cómo me expreso. Por ejemplo, en nuestro país tenemos casi todas las embajadas de otro país, ¿o de qué No. depende? Bueno, De que eso, se nombre o que esté una embajada acá en este país, por ejemplo, lo mismo que afuera, o sea, de acá para allá. claro, eso depende de las relaciones bilaterales que tengamos con ese país, digamos, porque no son obligatorias. Para que pueda accederse, tiene que haber un acuerdo de partes, ¿no? Tiene que haber reciprocidad. Y generalmente va a haber embajadas en tanto al país le interese tener una relación, ¿no? Y sea útil en función de los cometidos, ¿no? En función, ¿saben de qué? De las funciones de la misión, ¿no? Las funciones de la misión. Básicamente, ¿cuáles son las funciones de la misión?
Primero, representar al Estado acreditante ante el receptor a todos sus efectos legales, ¿no? Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, ¿no? Dentro de los límites permitidos, por supuesto, por el derecho internacional. Negociar con el Estado receptor los asuntos entre Estados. Enterarse de todos los medios, digamos, mediante mecanismos lícitos, ¿no? de la situación de gobierno y evolución y los acontecimientos de ese Estado, ¿no? El Estado que lo recibe, e informarlo al Estado que lo envió. Fomentar también las relaciones amistosas, desarrollar las relaciones económicas, ¿no? Culturales, científicas, que puede haber entre los distintos Estados, ¿no? Y eventualmente, como yo les marcaba en las secciones, puede ejercer funciones consulares, ¿no? También a sus efectos, constituyéndose esta sección consular que yo les marcaba. Sobre este punto, hay que mencionar que el consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos estados implica, salvo indicación en contrario, el consentimiento para el establecimiento de relaciones consulares, ¿no? En el caso nuestro, la Ley de Servicio Exterior, que es la 20.957, prevé específicamente que sus miembros pueden ejercer tanto funciones diplomáticas como consulares. Entonces, como colofón, vamos a decir que tiene que haber un acuerdo entre partes para que se establezcan relaciones diplomáticas, ¿no? Y que esas relaciones diplomáticas conllevan, por el solo hecho de existir, las relaciones consulares, ¿no? Bueno, el desempeño... ¿Cuál era la ley, profesor? Disculpe. Sí, 20.957. Gracias. Sí. El desempeño de la función diplomática, bueno, necesita complementarse siempre por un conjunto de obligaciones para los estados, ¿no? De tipo administrativa, referidas a la acreditación y recepción de una misión diplomática, ¿no? En el normal desarrollo de las relaciones diplomáticas existe una serie de límites y obligaciones que se imponen tanto al Estado acreditante como al Estado receptor, ¿no? El que recibe la embajada. ¿Cuáles son esos límites? Ya los hemos mencionado cuando hablamos un poco de la responsabilidad de los sujetos. En primer lugar, la misión oficial no puede, bajo ningún punto de vista, intervenir en los asuntos internos del Estado, ¿no? Si ustedes revisan la historia, sobre todo en las últimas décadas, en los 70, van a ver que muchas naciones centrales no cumplían con este cometido, más bien todo lo contrario, pero bueno, esto se los dejo, lo dejo picando. Por supuesto, deben conducirse los asuntos oficiales de la misión oficial a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor. Ustedes fíjense cómo el embajador entabla relaciones con el que hace las veces de ministro de Relaciones Exteriores del Estado receptor, ¿no? No se deben usar, por supuesto, no se deben usar los locales de modo incompatible con las funciones de la misión, ¿no? Los miembros del personal de la misión diplomática también, además, deben respetar las normas del Estado que los cobija, ¿no? Por sobre todas las cosas. Como contrapartida, el Estado receptor, o sea, donde se va a afincar la embajada, va a tener las siguientes obligaciones. En primer lugar, dar a la misión oficial todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus cometidos, ¿no? Facilitar al Estado acreditante la adquisición de los locales necesarios para la misión y el alojamiento para sus miembros, ¿no? Proteger los locales de la misión. Por ejemplo, cuando nosotros en Capital Federal vemos que hay una manifestación contra una determinada embajada, bueno, es obligación del Estado receptor proteger ese lugar, ¿no? La protección del local de la misión. Reconocer, por supuesto, a la misión y a sus miembros un conjunto de privilegios e inmunidades, que ya lo hemos visto también. Y otros límites al ejercicio de las funciones de la misión diplomática también se encuentran relacionados con la distinción que debe hacerse entre las actividades de la misión y las personales de sus miembros, ¿no? Ya que en ocasiones esta pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado al que representan, ¿no? Nada más y nada menos. Y deben diferenciarse aquellas propias de la misión
de la realización de actividades de naturaleza comercial, ¿no? Cuestión vinculada con la inmunidad de jurisdicción y ejecución del Estado. A propósito de esto, recordemos que cuando hablamos de sujetos que integran esta misión, nos rige esa distinción que nosotros hablamos de la inmunidad del Estado, ¿no? De actos, los distintos tipos de actos que podía tener un Estado, un acto de gestión o no, entre otros. Y la realización de actividades de dudosa caracterización que no pueden considerarse como funciones propias de la misión ni actividades comerciales, ¿no? Esto, por supuesto, también debe ser evitado a rajatabla. Hay un tema bastante... ¿A eso se refiere como una inmunidad de jurisdicción, profesor? Exactamente. Pero siempre o sea, que el no cumplimiento... tiene que ser con una mirada de personalidad o de actitud política dentro de otro país, o ¿cómo sería? Proselitista. Digamos. Proselitista, apoyar a un gobierno, apoyar a una facción. Correcto. O sea, si por ejemplo, en este momento que va a haber elecciones en el Brasil, en la embajada hay como una apoyatura a un determinado partido de alguno de los dos lados. Y de igual manera, a posterior, lo que va a ser el Paraguay para el año que viene. Exactamente. Lo que suele pasar, nos quedan unos minutos, ya nos volvemos a conectar sin solución de continuidad, ¿no? Bueno, unos minutitos para cambiar el agua para el mate y seguimos, pero lo que uno puede notar es que los países centrales, los países poderosos, generalmente, y lo han hecho a lo largo de las últimas décadas, se han inmiscuido en las políticas internas de los países, ¿no? Llegando a apoyar dictaduras o no, y aspectos así tenemos para tirar para arriba, tanto en países del tercer mundo, ¿no? En América Latina, en África, es algo muy común. Lamentablemente eso está prohibido, ¿no? Y hoy está sumamente mal visto. El tema es quién decide cuál es la actividad de dudosa caracterización, digamos. No, por ejemplo... Mucho depende del cambio actual, de lo que va a ser quién gana en el Brasil, cómo sería el cambio de nuestra economía. Exactamente, pero aparte, también el tema diplomático tiene que ir de la mano de un discurso estructurado, profesional, ¿no? Que tienda a no inmiscuirse de manera abrupta en cuestiones que son de política interna. Y por otro lado, respecto a lo que decía creo que María Isabel, también la actividad que se realiza en las embajadas debe ser una actividad que sea consustancial con la misión a la cual se encuentra asignada, ¿no? No puede aprovechar la inviolabilidad de los locales, por ejemplo, que ahora vamos a ver en minutos nada más, no sé, para hacer una fiesta, ¿me entienden? O sea, una fiesta excedida de los parámetros normales de lo que puede ser un encuentro en una embajada, ¿no? Bien. Y seguimos con el tema de la inviolabilidad de los locales, ¿no? Inviolabilidad de los locales. A ver, me han desaparecido todos ustedes. Comparto la pantalla. Ahí está. Pero lo seguimos en silencio, profe. Ahí está. Muy bien. Tema de inviolabilidad de los locales. Vamos a ponerlo por aquí. Hay un artículo de la Convención de Viena, el artículo 22, ¿no? Sobre relaciones diplomáticas, que dispone que los locales de la misión son inviolables, ¿no? Lo cual, en la opinión de los autores, ¿no? Esto se refiere a la inviolabilidad como la inmunidad contra la coerción e implica que el Estado receptor está inhibido de ejercer cualquier medida de carácter coactivo o que de algún modo implique el uso de la fuerza contra personas o cosas afectadas a la actividad diplomática, ¿no? Y por supuesto sigue el fundamento tradicional del trato recíproco. Pero es verdad que estas obligaciones se encuentran relacionadas a la protección que el Estado receptor debe efectuar respecto de la misión también, ¿no? Esta inviolabilidad alcanza, por supuesto, a los archivos y documentos, ¿no? Hoy es todo digital, pero piensen que cuando esto surgió, sobre todo históricamente, y cuando... Después de la AMIA. Claro, pero yo digo, esto surge en la década del 60, la primera convención del 61, era todo papel, carta,
Hoy ya es todo digital, pero sin perjuicio de eso existe esta inviolabilidad que se extiende a los documentos y archivos, ¿no? Donde quiera que se hallen, ¿no? Dice el artículo 24 de la Convención. Y es importante también esto tener en cuenta, que en el caso de que se produzca una ruptura, una interrupción de las relaciones diplomáticas, los locales, los archivos y los documentos continúan conservando ese estatus de inviolabilidad. Vean hasta dónde llega. Y acá hay un tema que yo quiero que ustedes lo tengan en claro y se vayan de este curso con este concepto. Las embajadas y los consulados no son una extensión del territorio de su país de origen. Simplemente están afectados a un régimen de excepción del Estado que lo recibe, ¿no? en cuyo territorio se encuentran. Y este tema lo vamos a vincular con un temita que vamos a ver ahora, que es el tema de asilo, el asilo diplomático. Pero queda claro, ¿no? Cuando uno está en Argentina, en Buenos Aires, y entra a la embajada de Alemania, no está en territorio alemán. Es una falsa creencia muy popular que no es así. Está en territorio argentino, ¿no? Que tiene un régimen muy particular vinculado a la inviolabilidad de los locales, archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Inmunidades. Y la única excepción a esta inviolabilidad es cuando el jefe de misión da consentimiento para que caiga, ¿no? Y también cuando los locales se han utilizado de manera incompatible, ¿no? Con las funciones de la misión oficial. Y también a eso tenemos que sumar cuando obedezca a razones de extrema necesidad, de urgencia, como puede ser, por ejemplo, un incendio, ¿no? Cuando hay un tema de, no sé, integridad de las personas, porque corren un grave riesgo, un tema de gas, un tema algo inminente, ¿no? En ese caso, cae esta inviolabilidad. Y ahora quiero hablarles de un temita que yo quiero que ustedes lo tengan escuchado, que es el tema del asilo diplomático, ¿no? Es un tema muy interesante. El asilo diplomático tiene su fuente en aquello que se ha conocido con el nombre de asilo y asilo en sagrado. ¿Alguien escuchó lo del asilo en sagrado? Bueno, asilo en sagrado viene de silos, que quiere decir de griego, que quiere decir seguro, ¿no? Que es una expresión que se vinculaba a permitir el ingreso en los tiempos medievales, ¿no? De una persona que era perseguida por la justicia ordinaria dentro de una iglesia o un monasterio, ¿no? Y se basaba en el concepto jurídico de que cualquier oprimido por las leyes de su país podía ser protegido por otra autoridad, fuese civil o religiosa, y derivaba de la antigua costumbre de la hospitalidad. Yo aprovecho para comentarles que en la ciudad de Buenos Aires nosotros teníamos 2 asilos sagrados en los tiempos de la colonia, ¿no? Uno creo que era la Iglesia de la Piedad, que todavía existe, y otra iglesia más que no recuerdo en este momento. Eso era el asilo en sagrado, ¿no? Uno entraba a la iglesia, entonces estaba exceptuado de la justicia ordinaria. Claro, lógicamente el asilo se lo tenía que conceder la curia, ¿no? Si el monasterio no le conseguía el asilo, lo entregaban y se iba, ¿no? Se iba preso. Y eso lo vinculamos nosotros al asilo diplomático, ¿no? Esto se ha admitido unánimemente la protección ejercida por el Estado acreditante, ¿no? Respecto de la persona requerida por el Estado receptor. Siempre hablando de diplomáticos, ¿verdad? Diplomático, claro, tal cual. El asilo diplomático es esto, la protección que ejerce el Estado de la embajada, ¿no? En ese otro Estado que la recibió, donde lo que entra a tallar ahí es la inviolabilidad del local diplomático, ¿no? Que es la que impide la detención y a su vez facilitará el salvoconducto necesario para que este individuo pueda salir del país, ¿no? Pero los motivos que justifican este excepcional instituto, que es el asilo diplomático, son la persecución por razones políticas, por razones humanitarias o por violaciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, este es un instituto que está previsto para que venga y me golpee la puerta de la embajada Mandela, ¿no? O alguien que está perseguido por sus ideas. La Convención sobre Asilo Diplomático... ¿En la actualidad hay, profesor? Sí, como que no. Bueno, Lo de Evo Morales, ¿qué fue? teníamos un caso muy interesante que ya no está más, que es el Assange. ¿Se acuerdan del Assange con Wikileaks? No.
ahora ya no está. Assange fue el que reveló, hay una serie, Assange lo persiguen por un delito, unas acusaciones de violación en Suecia, Noruega, y él pide, estaba en las Islas Británicas y pide asilo en la Embajada de Ecuador, ¿no? Lo tuvo mucho tiempo, estuvo en una situación de un estatus de asilo diplomático, después finalmente lo largaron. Pero es bastante, puede ser bastante real la situación, puede ser bastante real. Para un perseguido político, y de hecho nosotros tenemos el caso de la dictadura militar en la Argentina, que hubo muchos argentinos que se asilaron en embajadas. Exactamente, está lleno, ¿no? Muchos, incluso funcionarios públicos de la actualidad. La fuente legal es una convención de la OEA del año 1954, que en los artículos 2 y 3 contempla el derecho del Estado a conceder o denegar el asilo, excluyendo solicitud cuando se trate, dice la norma, de personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan carácter político. Este es un instituto que se utiliza para perseguidos políticos, ¿no? Perseguidos políticos por un régimen de estados totalitarios, ¿no? Básicamente. Eso es lo que yo quería comentarles del asilo. Privilegios fiscales. Bueno, otros aspectos que involucran a la inviolabilidad de las comunicaciones, de la correspondencia, es que el Estado receptor tiene que garantizar que no puedan ser tocados y no puedan ser abiertos, ¿no? Siempre y cuando esta correspondencia sea con fines oficiales. Hoy, por supuesto... Profesor, sí. disculpe, creo que un compañero quiere ingresar a la clase, no sé si ya ingresó. A ver si ingresó, espere que ya vamos a ver. A Miguel Ortiz, yo le había dado ingreso. Sí, está, Miguel Ortiz está incorporado. ¿Qué les decía yo? Gracias. Estábamos con el tema de privilegio, el tema de la correspondencia. O sea, ustedes fíjense que el tema, que esto fue, digamos, confeccionado en tiempos en donde el papel, ¿no? Era el canal adecuado para el paso de... Hoy es todo electrónico, ¿no? Bueno, por ahí tal vez esto se debe extenderse a los aspectos informáticos, ¿no? Que nadie los pueda hackear y demás. Y esto también es una garantía que debe dar el Estado receptor, que se extiende incluso a la llamada valija diplomática, ¿no? La valija diplomática, la cual no puede ser abierta, no puede ser retenida, ¿no? Esto lo establece la Convención de Viena en el artículo 27.3, aunque por supuesto este estatus de la valija diplomática está condicionado a dos cuestiones. Uno, a que el uso sea estrictamente oficial y que esta valija, que este bulto, este paquete, ¿no? Se encuentre debidamente identificado con signos exteriores que destaquen que es una valija diplomática, ¿no? Porque si no, no hay forma de que caiga en este privilegio. Otro privilegio muy importante... ¿Artículo, profesor? Sí. No ¿Cuál pasan era por el el artículo, escáner. perdón? 27.3 de la Convención de Viena de las Relaciones Diplomáticas. Otro privilegio muy importante para este tipo de misiones es el uso de los símbolos patrios, ¿no? Bueno, constituye una forma de manifestar el ejercicio de la función, ¿no? De la representación por parte de la misión diplomática, y es un privilegio que se va a extender a todos los locales de la misión, incluso a la residencia particular del jefe de la misión, ¿no? Hay un tema interesante que quería hablar yo con ustedes respecto a las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de presentación. Primero, hoy hablar de tarjetas de presentación es, digamos, algo muy vetusto, pero 20 años atrás no lo era. Y por eso, ¿saben a qué me refiero con la tarjeta de presentación, no? Las cartas Sí, la credenciales, cita. Exactamente. Hoy hablar de tarjeta de presentación realmente es una antigüedad. ¿Por qué? Porque si bien hace 20 años atrás, o 30 o 40, era fundamental el tema de una tarjeta de un cartón para acreditar su condición, ¿no? Licenciado, médico, embajador, y que se entablare una relación de cualquier tipo, hoy por hoy
eso un poco ha caído también en desuetudo, porque no es una forma de... Nadie se acredita con una tarjeta, casi, ¿no? Pero era un tema muy sensible, ¿por qué? Porque ustedes se imaginarán que en el ámbito del Estado Nacional, si cualquier persona tenía una tarjeta, como por ejemplo un jefe de compras, y esa tarjeta circulaba, podía llegar a dar, podía llevar a conducirnos a malos entendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque podría llegar a haber alguna influencia supuesta entre este, no sé, jefe de compras o director nacional de no sé qué, respecto del particular, ¿no? Y por supuesto, aquel que está afectado a la función pública, al empleo público, tiene incompatibilidad de ejercer otro tipo de actividades comerciales, ¿no? Vinculadas que corran en paralelo a las actividades propias que realiza como funcionario público. Por eso, históricamente, se reglamentó quién podía tener tarjeta y quién no. Presidente de la Nación puede tener tarjeta. Ministro puede tener tarjeta. Presento tarjeta, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores. Hasta una determinada categoría y más abajo, no estaba permitido que vos tuvieras una tarjeta oficial con el escudo nacional, no, porque eso daba malos entendidos, ustedes me entienden, ¿no? Buen entendedor, pocas palabras. Entonces se reglamentó. Pero la verdad es que hoy, en el año 2022, en las postrimerías del 2022, ya es casi nulo, y ustedes del ceremonial lo deben saber más que yo, la acreditación mediante una tarjetita de cartón. Hoy uno se acredita de distintas maneras, no sé, es absurdo. Uno tiene un LinkedIn, tiene perfiles, un Instagram, tiene un WhatsApp, un número de teléfono, o sea, pero lo que menos se utiliza, o sea, es una tarjetero, digamos. Yo cuando entré a la función pública, hace 20 años, estaba en una oficina de compra y teníamos un tarjetero con cientos y cientos y cientos de proveedores del Estado para invitarlos en las cotizaciones, ¿no? Para que se presenten a cotizar. Hoy eso es absurdo, no existe, porque eso es basura, mugre. Lo que importa es que ese proveedor esté anotado en los registros oficiales, en Internet, ¿no? Y que uno tenga acceso a todos, ¿no? Mucho más transparente. Pero sí hay que señalar que el tema de las tarjetas y las tarjetas oficiales y las presentaciones fue un tema alguna vez importante, ¿no? En el ámbito de nuestro país. Hoy ya no tanto, hoy ya no tanto. Y por último, bueno, los privilegios fiscales. Como ustedes saben, estos privilegios fiscales que pueden llegar a tener las misiones oficiales se vincula a exenciones fiscales, ¿no? Arancelarias, que se van a conceder a las misiones diplomáticas, a los agentes, ¿no? Que importan, a ver, una exención en el pago de determinados impuestos, ¿no? Gravámenes que pueda tener el Estado receptor respecto de cualquier otro que no sea ese de la misión oficial, ¿no? También derechos aduaneros, por la entrada de objetos destinados a un uso oficial, ¿no? A ver, a un uso oficial de la misión, no por cualquier cosa. Así como otros impuestos y gravámenes que puedan estar conexos, ¿no? Hasta acá, esto fue un pantallazo también de lo que es la misión diplomática, ¿no? A nosotros nos está quedando un temita pendiente que lo vamos a ver a continuación, que es el tema de la oficina consular, que a mí me interesa mucho también. Es muy importante y a ustedes les puede llegar a resultar muy importante. Así que primero voy a cortar esta grabación, seguimos en la próxima.